Seguro que todos tus amigos se creen el mejor entrenador del mundo, hasta que hay que demostrarlo. Vivenger Fantasy es el mejor fantasy para jugar con tus colegas. Monta tu liga privada, ficha a tus cracks jornada tras jornada y calla bocas siendo el número 1 de tu comunidad. Vivenger Fantasy, descárgatelo gratis. Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? TVPeros del mundo, bienvenidos y bienvenidas una semana más a la terracita. ¿Qué tal ese verano? ¿Ya de vacaciones? ¿En la playa? ¿En la montaña? ¿Tirados a la Bartola? Bueno, nosotros, para no perder el ritmo de este verano, aquí seguimos con otra terracita, como ya avisamos en la última, y hoy con una muy especial, porque por una vez no vamos a arrancar hablando de fútbol ni del Barça, de Hansi Flick. Hoy abrimos, como ya prometimos, con baloncesto. Llevábamos tiempo diciendo que teníamos que sentarnos a hablar de básquet, y con el verano tan movido que ha tenido y está teniendo la sección, hoy tocaba sí o sí abrir con el triple de Epi. Pero tranquilos, que no nos olvidamos del primer equipo de fútbol. Habrá espacio también para lo último que rodea al Barça de Flick, que terminó el stage en Inglaterra y que a la vuelta se ha encontrado con el terremoto Ferran Torres, porque las declaraciones del autor del gol que dio a España el Mundial, dejando abierta su continuidad con el Barça y metiendo algo de presión al club, han levantado un poquito de polvareda. Así que de eso vamos a tener que hablar también hoy, y no poco, ya lo adelanto. Así que menú completo en esta terracita 6x07, que tendrá como invitado también a alguien que ya anda de vacaciones y al que mencionamos de pasada en la última terracita y que seguro tiene cosas que decirnos hoy. Ah, y un preguntas y respuestas con los mecenas de Club TVP que nos han dejado sus cuestiones en Patreon de fútbol y de otras cuestiones. Pero antes de ponerte a escuchar este podcast, haznos un favor. Dale a me gusta en iVoox y en YouTube, estrellitas en Spotify, que no cuesta nada y todo suma. Nos ayuda de veras mucho para seguir aquí como estamos haciéndolo este verano al pie del cañón, sin vacaciones todavía, currando un programa más para vosotros, pero siempre con ganas de pasarlo bien hablando del Barça. Así que poneos cómodos, coged la cervecita, el cafelito o lo que queráis, que arrancamos una vez más la terracita. Epi de 3, adentro. Pues sí, porque no solo de Flick vive el hombre, tenemos que hablar también de baloncesto en esta terracita, abriendo con el deporte de la canasta, porque es que llevamos 2 semanas que son una auténtica locura en la sección. Se han ido 9 jugadores, han llegado 9 nuevos. Ha habido cambio en la dirección deportiva, ha habido cambio en el banquillo, incluso en el departamento de scouting. Se ha rejuvenecido la plantilla 4 años de golpe. Es una barbaridad lo que está ocurriendo en la sección de básquet. Esto no había pasado nunca. Y todo esto además en el año del centenario de la sección. Y viniendo, como bien sabéis, de 3 años en blanco. Así que queríamos hablar de lo que yo considero casi una refundación en toda regla de la sección de baloncesto del Barça, y para ello abrimos el triple de Epi, abrimos terracita, y para ello, pues qué mejor que tener por aquí a la gente que ponga orden en todo este Cristo, empezando por el señor, por ejemplo, Mar del Río. Mar, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma? David, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Aquí, pues con ganas de hablar de lo que decías. Ha quedado aquí el chasis del Palau y poco más. Esperemos que haya sido una revolución y una renovación que ya tocaba en la sección a todos los niveles, y vamos a ver cómo va el año. Ya ha saludado él al señor David Fusté, que estaba por ahí haciendo ruiditos. David, ¿cómo estamos de nuevo? Estaba aclarando la voz. Pues bien, ya con ganas de vacaciones y de que alguien nos explique de qué va todo esto, ¿no? Porque al final
ni se han sacado conclusiones de la temporada pasada, ni de momento tampoco sabemos, más allá de los anuncios oficiales del club, pues cuál es la idea en sí. Ha habido muchos cambios. Es que realmente empezar por algo es complicado porque, ya digo, ha habido 9 fichajes, ha habido 9 salidas en lo que respecta a la plantilla. Marc, corrígeme si me equivoco. Han quedado 3 jugadores, de momento, 3 de la plantilla de la temporada pasada, porque está por ver qué pasa con Chengelia, que está más fuera que dentro, ¿no? Se ha quedado, bueno, ahora había algún rumor de Núñez, pero yo creo que era más rumor que otra cosa, pero de momento se quedan Juan Núñez, Darío Brizuela, Joel Parra y Kevin Panther. Chengelia todavía sigue siendo jugador del Barça, pero solo queda la confirmación oficial de que se marcha a Dubái. Y ha sido algo, vaya, los 7 jugadores que acababan contrato, los 7 fuera, algunas bajas sensibles también en lo personal, ¿no? De Lapro, de Satoransky, Vesely, que se ha retirado, y luego salidas como las de Clyburn, al que no se le ha ejecutado el año de contrato adicional que tenía. Y lo de Juan y Marcos también, que tenía contrato, pero el hecho de no ser cupo, de ser únicamente jugador comunitario, pues bueno, ha podido ahí jugar en su contra, pese a que el final de temporada yo creo que fue positivo. Ha tenido que jugar un rol durante toda la temporada que seguramente no le correspondía, él venía para ser tercer base. Pero sí, 9 bajas, con la de Chengelia serán 10. Lo hablábamos antes, no sé si David recuerda un verano así, de 10 bajas en la plantilla. Vaya, yo no recuerdo algo así en los últimos 20 años. Vaya, algo parecido no lo recuerdo. David dice que no con la cabeza porque, David, esto no ha ocurrido en la sección nunca, ¿no? No, yo no recuerdo un verano así. Tampoco recordaba nunca que ficháramos jugadores y se nos escaparan antes de presentarlos, que esto es algo que yo no lo había visto en mi vida. Y encima me duele porque uno de los que más me apetecía ver aquí era Moses Wright. Entonces, bueno, no sé. Kevin Panther, a mí me consta que la gente ha llamado para decir de qué iba la película. No creo que se vaya, por ejemplo, Kevin Panther porque tiene un contrato muy alto este año. Juan Núñez, ya veremos qué pasa. Ahí lo dejo, no, ya veremos qué pasa. Pero tampoco me molestaría si se va, ya lo digo por delante. Y luego es eso, ha habido la renovación de Parra, que la gente ha estado muy, muy avispado, viendo cómo se empezaban a escapar jugadores y tal, y yo creo que ha estado listo ahí. Y luego hay una serie de nombres aquí que por mucho que nos las queramos dar de grandes conocedores del básquet, pues muchos no los conocemos muy bien. Eso hay que ser sinceros con la audiencia, ¿eh? David, que ya que lo has puesto sobre la mesa, muchos son desconocidos y yo quería aquí, de hecho, contar en este podcast con Chema de Lucas, que conoce bien a los jugadores que proceden de Estados Unidos, y alguno hay en estos fichajes que han llegado. Pero antes de eso, yo le he dicho antes de empezar a Mar del Río que le pusiera nota al mercado. Y esto va en contra de lo que dije yo en el último podcast, en lo futbolístico. Decía que los mercados no se pueden dar ni bueno ni malo hasta que no se ve el rendimiento del equipo. Y siendo además tantos jugadores desconocidos, entiendo que es muy complicado. Pero si tuvieras que darle nota a todo este volumen de movimiento, de salidas, de altas, dirección deportiva, entrenador, ¿te mojarías ya, David, o es pronto para hacerlo? Yo sí me mojaría ya. Con nota para este mercado. Pues, claro, pero es que la nota que ponga ahora puede que de aquí a unos meses sea otra nota. Ya. Claro, es que al final el tema es, aquí hay 9 melones por abrir, más el entrenador, que es otro melón por abrir, por mucho que nos quieran vender, que ese entrenador de Eslovenia, lo que tú quieras, sí, pero tú venías aquí de que tu idea iba a ser Pascual, ¿no? El hijo pródigo que vuelve de la segunda Euroliga, 3 años, y pasas a un entrenador que tiene experiencia de un partido en Euroliga. Entonces, es otro melón por abrir, que al final para mí es el gran melón por abrir, porque yo creo que va a depender mucho de cómo funciona el entrenador, cómo maneja a sus jugadores, ¿no? Entonces quiero pensar que hay jugadores que pueden ser interesantes, pero a mí lo que me decepciona mucho es que al Barça se le hayan escapado la mayoría de los nombres a por los que fue de entrada, porque no olvidemos que el Barça intenta ir a por Loabo Cabarrot y lo pierde, el Barça intenta ir por Alfa Diallo y lo pierde, el Barça intenta ir a por Bonga y lo pierde, el Barça intenta ir por Silva y Francisco y lo pierde. Entonces, claro, es que estos nombres han venido después de que se habían caído el castillo de naipes. ¿Que pueden ser buenos nombres? Podrían ser. Ya te digo, algunos ni los conozco. Pero claro, el tema es que ensamblar 9 piezas nuevas, que si tú no es lo mismo ensamblar jugadores ya contrastados en Euroliga con jugadores que no juegan su vida en la Euroliga. Básicamente porque ya vimos el año pasado Miles Norris, ¿no? Lo que le costó y no llegó, ¿no? Ahora firmado por Bayern de Múnich. Quiero decir, para mí, más que poner una nota, yo lo que te diría es que es una gran incógnita, pero gran, gigante incógnita, porque aquí puede ir muy bien,
pero también puede ser el Rosario o la Aurora, ¿eh? Porque si no, si el equipo cuaja y el entrenador no se adapta, puede ser duro, ¿eh? Y ya que no te mojas con la plantilla, que ahora iremos poco a poco desgranando cada uno de los fichajes y sobre todo los fichajes más que las salidas. David, lo de Xevi Puyol, ¿qué te parece? Porque es el nuevo director deportivo y sobre todo, ¿qué te parece la salida o no sé si decirla, el relegar al Juan Carlos Navarro a no sé a dónde ha quedado, en embajador creo del club? ¿Qué te ha parecido el movimiento? Esperado también por otra parte, ¿no? Que Xevi Puyol esté en el Barça me parece fantástico. De hecho, hace años que nosotros desde la Resistencia lo habíamos pedido, que no entendíamos por qué no estaba esta persona en el Barça. Lo que no me parece tan fantástico es que sigan dentro de la estructura las dos personas que han perpetrado los últimos 3 años del Barça. Juan Carlos Navarro, o sea, no solo no me lo saco encima, sino que le firmo 2 años más, aparte del que le quedaba, y le doy un poquito más. O sea, diferido y poquito más. Ahí me parece surrealista. Y además lo pongo de mentor y embajador, como si ya no tuviéramos embajadores en el Barça de básquet. O sea, ya tenemos, no sé por qué hay que poner a otro. Entonces, no sabemos qué hace Trías, ahora tampoco sabremos qué hace Navarro. Y Mario Bruno Fernández, que sigue también ahí. Bueno, pues al final es lo que te decía antes, que nadie ha salido a explicar el por qué, se van haciendo anuncios oficiales y no sabemos nada más. O sea, me parece muy bien que Xevi Puyol esté aquí, me parece muy mal la gestión con Navarro y con Mario Bruno. Y creo que lo ideal es que al lado de Xevi Puyol hubiera una figura ejecutiva que fuera la que se encargara de ciertos temas que creo que no deben ser de la parcela de Xevi Puyol. Porque si pretendemos que Xevi Puyol sea un tótem y lo haga todo, quizá nos estamos equivocando. Ahora, lo prefiero conmigo que contra mí, evidentemente. Bueno, yendo a la plantilla, han entrado 2 bases nuevos, salen 2, Satoransky y la Provítola, y entran Justin Robinson y Umaya Gibson. Marc, ¿qué te parecen estos nombres para el base? Bueno, yo creo que Justin Robinson es un perfil interesante porque llega al Barça después de haber hecho una muy buena temporada en París. No es que tenga una trayectoria consolidada como uno de esos bases referencia en la Euroliga. Creo que llega en ese segundo escalón, que es un base que está por detrás de jugadores como Mike James, como Sylvain Francisco, como Shane Larkin, pero que tiene esa oportunidad, yo creo, de asentarse en el Barça. Y en este Barça actual, de asentarse en ese primer escalón. Y ese Barça actual, que seguramente no seguro, tal y como se está viendo en este mercado, no puede competir contra equipos como los griegos o Fenerbahce, pues hay que optar por esos perfiles así. Umoja Gibson, un base de estos eléctricos, que puede ser divertido de ver, que puede ser microondas, que te puede anotar en 3 ataques, 3 triples seguidos, pero que a lo mejor algún día que no esté muy inspirado te puede hacer un 1 de 7, un 1 de 8 en triples y tener un poco esa sensación de, hostia, no sé si es lo más adecuado, ¿no?, que esté en pista. Es una apuesta, es ese perfil de jugador Eurocup, que cuando tú piensas en qué jugadores de la Eurocup pueden estar en la Euroliga, te puede venir su nombre, pero es un poquito arriesgado. Claro, lo decía David antes, cuando aquí pintaba que a lo mejor podía venir Sylvain Francisco, yo creo que en su suplente te podías permitir pues un perfil un pelín más arriesgado. Ahora creo que la posición de base es algo más completa que la temporada pasada, pero vamos a ver si es de ese nivel de garantías para poder competir de tú a tú en Europa. Es que no son malos jugadores, pero el tema es si tienen que ser los 2 bases de un Barça con aspiraciones a Euroliga, a no ser que este año se nos diga desde la directiva que no aspiramos a mucho y que, bueno, y que cuarto año de transición. Pero pues un poco lo que decía Marc, es que yo Justin Robinson en un Barça me lo veía pues de segundo base, muy interesante, pero darle las llaves del base a Justin Robinson es arriesgado. ¿Te puede salir bien? Bueno, igual sí, pero es que es una posición muy, 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 muy delicada. Y el tema de Umoja Gibson, aparte de lo que ya ha dicho Marc, para no repetirme, es algo que me sorprende bastante, porque desde sectores palmeros, que yo les llamo, que han querido cargar todas las culpas del verano a la gente de David Carro, que seguro que igual pues, ha hecho cosas que no han gustado, pero es sorprendente porque este jugador es de este agente. O sea, has cargado contra la gente, pero luego fichas un jugador de este agente. No sé, algo nos perdemos aquí, pero al final es eso, es una apuesta, puede salir bien, pero puede salir muy mal. Bueno, yo sigo pensando que en el base te tienes que gastar más dinero, es lo que yo pienso, porque es una posición crítica
Y si miramos un poquito las plantillas de los rivales de Euroliga, es evidente que no es una posición en la que se escatima. Ahora os preguntaré por el tema también de cómo queda el Barça configurado de cara a esa Euroliga, porque se han reforzado muy bien muchos equipos de esta competición. Te iba a decir, David, que se te pone cara cada vez más de este vídeo, no sé si has visto el vídeo de Luis Enrique cuando le preguntan y él dice puede que sí y puede que no, ¿no? Pues es un poco lo que está haciendo hoy David aquí, pero bueno, lo queremos igual y por eso lo invitamos siempre. El puesto de escolta, te pregunto a ti directamente, David. Agus Ubal, que viene de vuelta del Manresa, el canterano, y se han salido del puesto de escolta Miles Cales y Juani Marcos. ¿Cómo queda configurado según tú el puesto de escolta? Bueno, todo fiado a Kevin Panther. Brizuela, de momento lo que ha demostrado en el Barça es que es un jugador muy irregular, capaz de lo mejor, pero también capaz de lo peor, con lo cual, bueno, yo es un jugador que no me termina de convencer. Y Ubal, yo creo que sobre todo en Liga Andesa, es un jugador que puede ser muy útil. La verdad es que ha hecho una evolución muy buena el último año, te diría, los últimos 2 años, y creo que puede ser un jugador muy útil, pero hay que darle minutos. Es que si estamos en las mismas, si fichamos este perfil de jugador y luego no somos capaces ni nos atrevemos a ponerlo en Liga Andesa, un jugador que lo tiene sin minutos es complicado que te pueda aportar cosas, con lo cual, pues fiados a Kevin Panther, que al final es un jugador pues que es te da garantías, pero bueno, veremos qué pasa, porque digo, es que el suplente que es Brizuela es muy, muy, muy regular. Hasta ahora es lo que ha demostrado en el Barça, con lo cual, pues veremos aquí cómo acaba el tema. Y Marc, para el puesto de aleros, para el puesto de exteriores, llegando jugadores con pasado en la G-League, en la NBA, como Tyrese Martin y Stanley Umude, y se han marchado Will Clyburn y Miles Norris. ¿Gana o pierde el Barça aquí o seguimos con el tema de los melones por abrir también aquí? Bueno, son melones por abrir porque llega Tyrese Martin y Stanley Umude al Barça, que van a ser sus 2 primeras aventuras en el básquet europeo. Claro, con el tema de Clyburn, es que, claro, al ser 2 melones por abrir y al no tener referencias aquí en Europa de cierta regularidad, los puntos de Clyburn hay que meterlos, eso está claro, porque pese a que no ha sido ni mucho menos el jugador más irregular, pero sí que ha sido uno de los máximos anotadores del equipo. A priori Tyrese Martin viene para eso, es un jugador con bastantes puntos en sus manos, puede anotar de diferentes maneras, ya sea de triple, entrando a canasta. Stanley Umude aspira a ser una especie de Miles Scale, dándote ahí el nivel defensivo, y debería tener algo más de puntos en sus manos. Y queda ahí Joel Parra, como decía antes David, renovado hasta 2030, que bueno, yo creo que también es una temporada importante porque hay muchas dudas, ¿no? Un poco de, bueno, quizá Tyrese Martin, por venir de promediar 31 puntos por partido en la G-League, puede ser el titular, pero ¿por qué no Parra también, ya con la que va a ser su 4ª temporada en el Barça, cada vez más en esa madurez tanto deportiva como a nivel mental? Un poco la clave va a ser esa. Clyburn, había días que era para matarlo, pero había días en los que te anotaba el triple ganador, eran puntos, y se van a tener que anotar puntos porque Panther es un año más mayor. A mí esta última temporada me ha dejado algo de dudas en partidos importantes porque es un jugador que ha sufrido mucho cuando ha recibido un 2 contra 1 defensivo, o sea, ha habido un colapso y ha habido partidos de Panther con esa defensa en los que se ha quedado en 4 o 5 puntos, que eso es muy preocupante para el Barça. Y en definitiva un poco eso, son muchos melones por abrir. Seguro que alguno va a funcionar bien, pero no sé yo a lo mejor si en la posición de alero hubiese optado por un perfil como Tyrese Martin, pero luego alguna opción un poquito de menor nivel, pero con experiencia en ACB y en Euroliga. Pues mira, ya que has soltado el tema de los jugadores que llegan de ese pasado americano, yo en este programa, como decía antes, quería haber contado con Chema de Lucas, que por temas personales pues no ha podido estar, y los oyentes, los mecenas más bien del grupo Premium que tenemos en WhatsApp, los más locos del baloncesto, en ese grupo del Triple de Epic que no paran de hablar de baloncesto todos los días, dejaron un par de mensajes, el bueno de Tony Calero y Héctor Pinedo. Mensajes para Chema. Ahora lo veréis que eran mensajes dirigidos para Chema, pero van a responder perfectamente tanto Marc como David. Así que los escuchamos porque tenían ganas de preguntar cositas. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta para Chema sería si él sabe o tiene conocimiento acerca de los jugadores jóvenes que han marchado a Estados Unidos del Barça, si el club se asegura o tiene alguna opción preferencial para cuando vuelvan, si es que vuelven, que algunos no van a volver, a Europa. Simplemente eso. Gracias.
Buenas, team. Quería dejaros por aquí un pequeño comentario. Yo lo que veo que este mercado se da un cambio muy radical en cuanto a la gestión del club, o a la gestión de la sección, mejor dicho. Hemos pasado de un modelo en el que se fichaban jugadores contrastados de máximo nivel en el baloncesto europeo a una planificación en la que se apuesta por plantilla más larga, más joven, con jugadores con mucha hambre, que están en ese punto de su carrera deportiva en el que pueden encontrar su mejor versión. Y bueno, pues para mí es un cambio radical que yo nunca había visto en la sección. No sé si alguien la recuerda, pero a mí me ha sorprendido. Y lo que querría preguntarle a Chema es si cree si este nuevo modelo de gestión responde a una convicción real de la dirección de la sección, o es simplemente el único proyecto que se podía pagar debido a la crisis económica que vive la institución. Un saludo y muchas gracias. Bueno, pues esta última pregunta de Héctor creo que viene casi votando, te la han puesto David, no eres Chema, eres David Fusté, para que respondas a Héctor esto que te pregunta al final y su comentario en general en el audio. Bueno, yo creo que más que una decisión es a la que te obliga el mercado. Cuando tú no tienes un rumbo y se ha demostrado que llevamos años dando bandazos, el resto de equipos no están parados, solo hay que ver las plantillas de Panathinaikos, Olympiacos, por ejemplo, Fenerbahce. Hay un incremento presupuestario de todos los equipos. En el Barça se dice que se ha subido el presupuesto, pero a día de hoy yo no lo sé ver. De hecho, los traspasos que se van a ingresar por Moses Wright y por Toko Sengelia no van a repercutir en el básquet. También tiene que quedar claro, es una pena, pero no va a repercutir en el básquet. Con lo cual, al final, pues una vez se te han escapado los jugadores a los que querías ir, pues lógicamente es más económico ir a por melones por abrir. En principio, pues te va a salir más económico, claro. No tienes que ir a pagar buyouts, no tienes que ir a negociar con jugadores muy cotizados que se te van a subir más de dinero. Pero no cuadra mucho que hace un año fueras a todo lo contrario y ahora vayas a esto. Y claro, y como no lo explicas, porque el gran problema es que no lo explicas, por qué haces una cosa o por qué haces la otra, pues así estamos. Pero yo la sensación que tengo es que el Barça ahora mismo no es un equipo referencia en Europa. Ha perdido esa condición que no hace muchos años atrás sí que la tenía, con lo cual depende muchísimo del número de melones que salgan bien el poder estar arriba o sufrir mucho. Bueno, pues respondida a la pregunta de Héctor y el comentario. Y Mar, sobre el tema de los canteranos, hace no mucho, creo que fue en mayo, cuando leía por ahí fuga de talentos, el Palau a la NBA, decía Tony si se guarda el Barça alguna opción sobre todos los que se han ido, que no sé en cuántos se han ido de canteranos a América. Este año, seguro que me olvido alguno, pero los más mediáticos son los nombres de Kusturica y de Joaquín Boumtje. Y además, en este caso de los dos, hay un problema añadido para el Barça, que es que, digamos que las universidades les pueden reclutar un año antes de lo previsto, pese a que ellos ir ese año antes a la universidad no te acelera ir a la NBA, es decir, los jugadores que deciden dar el salto un año antes van a tener que estar obligatoriamente 2 años en la Universidad Europea. Y esto, a mí lo que me consta, luego tú puedes llegar como club a algún acuerdo privado con algún jugador, que ahora luego repasamos un detalle interesante que ha hecho Milán, por ejemplo. Pero cuando un jugador se te marcha un año al baloncesto universitario estadounidense y luego ya se va a la NBA, creo que si no sale el jugador mal, no sale rebotado, no sale, digamos, encabronado, tú puedes conservar ese derecho, pero en el momento en el que el jugador está en la NCAA 2 años, ahí los clubes pierden el derecho para poder devolver al jugador. Y el problema es lo que le va a pasar al Barça con Kusturica y Boumtje. Aquí, y por ejemplo, lo que quería decir de Milán antes, un tal Quinn Ellis, que ha sido uno de los jugadores más jóvenes, más destacados de la Euroliga este año, ha llegado a un acuerdo con Milán para irse este próximo curso, esta próxima temporada, allí al baloncesto universitario estadounidense. Le pagan una pasta, o sea, una ficha aquí en Europa no tendrá más de 15 jugadores. Y luego, oye, si lo hace muy bien en la universidad y es el número 5 del draft y se va a la NBA, nada que hacer. Y oye, bandera de que este tío, pues como Gasol en su día al Barça o Doncic en su día con el Madrid. Pero si no,
en marzo tiene un acuerdo para volver a Milán para acabar la temporada. Yo creo que con Kusturica y con Bonje, ojalá les vaya bien en la NBA y los dos apuntan maneras a poder tener carreras allí interesantes. Lo que el Barça tiene que cuidar es un posible caso Gessonia como pasó en el pasado. Gessonia se va a la NBA número 5 del draft, que a priori dices 5 del draft, va a hacer carrera allí y ya está, y vuelve a Europa porque no le va bien, y el Barça le descarta 2 veces. Luego, más allá de lo que pasó hace 2 años, con ese acuerdo, pero él vuelve de la NBA, hay un primer descarte que él acaba la temporada del Panathinaikos y cuando acaba esa temporada luego se llega a un acuerdo para que se vaya al Unix Kazan. Habrá que explorar también ese mercado, el de la G-League está muy bien y ya ha quedado claro este año de que se ha explotado mucho, pero habrá que estar pendiente de, oye, el 22, 23 años, no todos tienen hueco en la NBA y hay que estar pendientes también de ese mercado. Es que da un poco la impresión, David, de que el Barça sigue produciendo, como le ocurre al fútbol, mucho talento, pero que no puede hacer nada ante los cantos de sirena de la NBA, ¿no? Bueno, yo diferenciaría aquí un poquito con el fútbol, ¿eh? El Barça tiene ese talento porque lo ha pagado. No es un talento... O sea, no es un talento que ha nacido de la base del Barça y lo ha formado. Es un talento que ya apuntaba maneras y se acaba de formar aquí en el Barça. Es distinto, bastante distinto que en el fútbol. Y creo que el Barça ahí debería replantearse mucho las cosas, porque al final, si este va a ser el futuro, yo no sé si tiene que seguir pagando por ese talento. No le compensa probablemente, con lo cual debería replanteárselo. No lo pondría igual que el fútbol en este caso, porque ya te digo, ¿por qué tiene el Barça a esos jugadores? Bueno, porque ha tenido dinero para ir a buscar y pagar por ellos, con lo cual yo, como decía Marc, creo que hay que estar atento porque todos no tienen sitio. Quiero pensar que es una de las cosas que va a tener en cuenta Xavi Puyol, que es una persona que viene con un perfil muy de scouting, más que no de general manager, porque experiencia de general manager no la tiene, pero scouting es su punto fuerte y quiero pensar que ahí, y bueno, además ahora se va a fichar parece que se va a fichar a un scouting. Está bien, ¿no? Está bien que se celebre porque hace un año que no teníamos, como dato, hace un año que no teníamos scouting en el Barça, que también es surrealista. Pues quiero pensar que Xavi Puyol se quiere rodear de este equipo, pues bueno, para tener en cuenta todas estas cosas, porque al final es una forma de tener talento no tan caro, el estar atento pues a estos jugadores pues que no tienen sitio en NBA, pero que en Europa pueden ser importantes. Mira, ya que lo ha mencionado, sí, Marc. Sí, no, solo muy rápido, Juanma, porque hay mucha gente que se pregunta ¿qué solución hay esto del baloncesto universitario y la fuga de talentos y tal? Es una solución complicada y es una solución en la que FIBA, ¿no? Digamos, el organismo mundial de básquet, no tiene legislación para frenar esto. Es una propia norma que esto la debe incorporar la propia NCAA, de la propia liga de allí de las universidades, pero aquí, en el momento en el que se diga, oiga usted es un jugador que tiene 22 años, que todavía por edad puede jugar en la universidad, está muy bien, pero usted ha jugado 10 partidos de Euroliga, 15 partidos de Liga Endesa, 10 de Eurocup. Tiene que haber una legislación, Juanma, que diga, oye, en el momento en el que un jugador juega 10 partidos de Euroliga, juega 20 partidos de la Bundesliga alemana, de la Liga italiana, de la Superliga turca, de la Liga griega y de la ACB, en ese momento ya no puede seleccionar a ese jugador, porque se están viendo barbaridades, lo que decíamos ahora de este jugador de Euroliga, jugadores drafteados como James Nagy, que había sido drafteado ya por la NBA, que ha jugado ligas de verano, experiencia aquí en Europa jugando clásicos, jugando Euroliga, y le dan 4 años para poder jugar, entiéndeme, contra chavales, contra críos de la universidad. Entonces, parecía que eso estaba ahí un poco en el horizonte de que se podría dar, y a ver, porque esa norma favorecería que los clubes pudieran conservar a sus talentos. Si no, lo que decía David, oye, la cantera del Barça, que se encargue de detectar los mayores talentos del básquet catalán y alguno nacional, pero no, es que tengo al mejor jugador serbio de sub-15. ¿De qué te sirve? Seguro que has tenido que pagar ahí pasta, que a lo mejor has tenido que traer a la familia aquí, has tenido que darles trabajo, y cuando tengan 17 años se te van de aquí, no ves un duro. Así que bueno, a ver cómo evoluciona eso. No, mira, te decía que como antes ha mencionado ya el nombre de este ojeador turco de Kusez Kilic, o no sé si pronunciará bien, que yo leía el artículo del diario Sport que escribía Mar anunciando esta incorporación, con una historia, Mar, bastante curiosa, ¿no? La de este ojeador turco, 26 años, muy joven, que tenía un blog hablando de baloncesto, descubriendo perlas del básquet, que muchos han llegado a hacer carrera, y llega al Barça ahora para sumarse a la dirección deportiva con Xavi Puyol. En principio una incorporación cuanto menos curiosa, ¿no?
Sí, yo no tenía el dato exacto de lo que ha dicho David, pero podemos hablar claramente de que es lamentable de que un club como a la altura del Barça no tenga una figura de scouting. Bueno, me han hablado muy bien de Kilic, 26 años, es muy joven, pero ya tiene un pasado importante en el Fenerbahce, en el Zenit de San Petersburgo, donde coincidió con Pascual, y esta temporada en Dubái, además también en Sport, lo que pasa no le dimos más importancia a la que tocaba, pero lo vimos en abril en un hotel de la ciudad con Pascual, que bueno, era aquella época que a lo mejor Xavi todavía no tenía decidido que se marchaba, y a lo mejor ahí ya se estaba un poco cocinando ese fichaje. Me han dicho, típico enfermo, friki de básquet, de que le preguntas por un pivote interesante de la Liga de Malasia y de la de Tailandia y la de Vietnam y te saca el nombre, y yo creo que es una figura importante, ¿no? Es decir, oye, ¿no? Al pivot con más puntos de la Euroliga, al mejor triplista y al base con más asistencias, lo podemos fichar cualquiera, pero hay que ir a detectar ese talento, y yo creo que con Xevi Puyol la dupla aspira a tener éxito. Luego vamos a ver lo que le dejan hacer, porque si tú durante la temporada tienes la posición de base algo coja, oye, tengo un base que tiene pasaporte senegalés, no me ocuparía plaza extracomunitario, lo traemos, y en el club te dicen, no, es que no hay dinero para fichar, persiana bajada. Entonces, ¿de qué te sirve tener esas figuras, no? Aprovechémoslo, porque yo creo que puede hacer buena faena aquí en el Barça. Curiosa la figura esta del friki, como ha dicho, y de buena manera Marc, que en el fútbol también pasa, ¿no? Yo siempre digo el ejemplo de la gente de Ecos del Balón, que tenían ese blog magnífico de fútbol y se han colocado prácticamente todos en la Real Sociedad, y la Real Sociedad funcionando y fichando bien, jugadores que a lo mejor no son tan conocidos de mercados como el alemán o otros, y lo han hecho muy bien, y bueno, esperemos que Kilic lo haga bien en el Barça. Nos quedan todavía, digamos, el juego interior, la pintura, que es también muy importante. Se habla de que todavía falta a lo mejor reforzar el puesto de pívot. Se ha ido gente como Billy Hernán Gómez, Jan Vesely, Yusuf Afol, Schengelia, que está también para esa salida, y se han incorporado, bueno, es que no puedo decir los nombres de los ala pivots, David, te voy a poner a ti en el compromiso para que tú digas los nombres de estos dos jugadores, uno de ellos MVP de las últimas finales de la G-League en Estados Unidos. ¿Te atreverías así sin mirar decir el nombre de los dos o no? Sí. Otra cosa es que lo pronuncio bien, pero sí. El que está diciendo es Tosan Ebombuan o algo así. Y el otro es Olivier Camoa. Ese lo tenía más fácil. Olivier Camoa, que estaba jugando en Italia, y Tosan, que ha sido el MVP de la G-League, pero lo dejaremos en Tosan, que será más fácil. Yo al apellido no estoy muy capacitado para responderlo. Tengo que decir que de los que he visto, y ahora me sacas el clip este de aquí unos meses y queda un ridículo, pero creo que es el que tiene un juego menos NBA de todos. O sea, creo que me da la sensación que es el que se puede adaptar con más facilidad de los que vienen de la G-League por el tipo de juego que tiene. Que se ve un tío bastante listo, tiene buen pase, no el típico obsesionado en llegar y tirar. Lo veo un tío bastante listo. Puedo comer perfectamente porque, ya te digo, tampoco te puedo decir mucho más. Pero, ostras, Schengelia es una baja sensible, O sea, hay que tenerlo claro esto, El Barça este año ha vivido muchísimo de Schengelia, Schengelia ha aguantado el equipo en muchos partidos, Entonces, yo creo que el Barça, tiene que ir al mercado a buscar un sustituto de Schengelia, y si quieres abro el melón del 5, porque es que, claro, en el 5 falta el sustituto de Moses Wright, que era tu pívot titular. No lo vas a tener. Tienes a Josh Nivo, que es un buen pívot, que ya lleva años jugando en Euroliga, pero que todos sabemos que suele lesionarse bastante. Y has fichado a Oleg Balcerovski, que bueno, eso es un cus, pero que no tiene que ser tu pívot titular, con lo cual en el juego interior queda un poquito para mí la incógnita de cómo se terminará de hacer este equipo. Y con estas incorporaciones en el juego interior, en la pintura, Marc, y como queda confeccionada la plantilla a expensas de saber si se incorpora otra pieza más, que yo leía, por ejemplo, a la gente del grupo de Triple Depi que mencionaba antes, el tema de Oscar Chiehue, no sé si lo digo bien, que es uno que ha sonado por ahí, y Norchar Omier, que también podría ser una posibilidad. ¿De esto qué sabemos, Marc? A ver, el primero no, el primero me pillas un poco, no, y el segundo, es verdad que, ostras, yo lo que le he visto, bueno, un pívot así interesante,
pero es que son 2 metros raspados, hace 2,01, 2,03 y sí, de altura eso es realmente justito para Europa. Yo lo que tengo... Puede ser, y yo creo que salvo un giro de guión, yo creo que el pivot va a ser una apuesta, algún descarte de NBA. En ese sentido, yo hubiese optado por otra cosa, porque el Barça, bueno, se nos ha dicho que hay una subida en la masa salarial a priori considerable, que se va a estar... y que hay la posibilidad de poder estar por encima de los 35 millones de euros solo en gastos de plantilla. Moser Wright era una pasada traerlo, porque era uno de los mejores pivots de la Euroliga, y ante tanto melón por abrir, que insisto, confiemos en que algunos vayan a poder salir bastante bien, pero yo, Juanma, hubiese optado, teniendo en cuenta que había ese dinero de esa subida presupuestaria, yo hubiese optado por ir a por un nombre de primer nivel y pagar cláusula. Oye, como te están pagando a ti cláusula tanto por Shengelia como por Moser Wright, teniendo en cuenta ese condicionante de que tienes las fichas de extras tanto en Robinson como en Tyrese Martin, pero no lo sé. Yo creo que ese 5 titular tiene que ser una pieza angular del proyecto nuevo. No sé un nombre, no sé qué decirte un nombre, pero hubiese ido a por un pívot de los más destacados de Euroliga, y si hay que pagar 1 kilo de cláusula o 1,5 kilos, oye, se pagó en su día 1 kilo por Parra, se pagó algo más de 1 millón por Darío Brizuela en su día, y yo hubiese optado por eso. Seguro que el pívot que venga, si viene con experiencia de G-League y tal, seguro que habrá motivos como para creer que puede funcionar bien. Pero como un poco resumen de todo de la plantilla, miras a Panathinaikos, miras a Olympiacos, da pena ver esa distancia que hay entre los dos equipos, porque tú miras los rosters de Olympiacos y Panathinaikos y pocas apuestas hay. Las del Barça podrán salir mejor o peor, pero hay demasiada apuesta. Es un roster que venimos no hace tanto, de hace 3 años en los que, hostia, varios de los mejores jugadores de Europa estaban en el Barça. Ha cambiado mucho esto en tan pocos años y no lo sé. No sé si es la nueva realidad del Barça. Se lleva 3 veranos cambiando el rumbo, con ahora un bloque nacional, ahora un bloque más veterano, ahora un poco más de músculo. No lo sé. Yo con el pívot me hubiese gastado la pasta. La ficha la tenías. Te has liberado más de 2,5 kilos netos de Billy Hernán Gómez. No sé si el pívot que va a venir al Barça va a cobrar 2,5 kilos de euros netos. Si cobrase eso, estaríamos hablando de un pepino. Pero yo opino un poco como ese movimiento de cabeza de David ahora negando. Bueno, yo creo que el programa ha quedado claro, esta parte del triple de Epi, que más que pepino, la palabra es melones, los que se tienen que abrir. Veremos cómo evoluciona la temporada. Por cierto, quería mencionar en este cierre del triple de Epi una cosa que yo, de verdad, el tema de las redes sociales, que las conoce bien también el bueno de David con los palmeros, con esto de que se ha cambiado el formato de la Supercopa de España para el baloncesto, y gente con mucho seguimiento en Twitter, y no los borran los tweets. Es una cosa que a mí me sorprende, ¿no? Que ponen que el Madrid lo han favorecido y que no entró en la Supercopa, no se clasificó y ahora va a jugar la Supercopa, la de esta temporada, la que se juega en septiembre, donde está el Barça, por cierto, que lo dice además la noticia, a partir de la temporada 27-28, aprobado por todos los clubes. Pues nada, esos tweets siguen ahí, creando conspiraciones. Cuando el mismo tuit explica que es para la temporada siguiente, yo digo, ¿de verdad la gente no tiene cosas mejores que hacer que hacer el ridículo? Pues no, esto es carne de cada día en las redes sociales, lo sabe muy bien David. Y con él voy a cerrar, David. Bueno, no sé qué decirte, si tú, de cara a este comienzo de temporada, con todo lo que hemos comentado, si queda o no ese pívot por llegar, ¿eres meridianamente optimista o seguimos en la misma de para la temporada que viene más de lo mismo? De momento no puedo serlo. O sea, que me lo haga ser el equipo. O sea, a día de hoy yo no puedo ser optimista. Cuando empiece a ir al Palau y vea si este señor Sekulic tiene claro lo que quiere y ensambla a los jugadores, pues igual vengo otro día y te digo, oye, pues mira, parece que vamos a construir algo con cara y ojos. Ojalá venga y te pueda decir eso, porque la verdad es que ir al Palau tal y como en los últimos 3 años, pues no es lo más apetecible. Pero es que estáis hablando de pivots, pues a mí, por ejemplo, que me sorprende, has dicho Norcha Tomier, pero es que ha salido también, los tengo por aquí, Skal Lavisier también ha salido por aquí. Ha salido Drew Time y 2 o 3 nombres más que no se parece ninguno entre ellos.
¿vale? Entonces, ¿ahora qué ocurre? Claro, ahora vista que van a la G-League, me cojo un listado de pivots que hacen números en G-League y, oye, todos estos son futuribles, pero por ejemplo, Mark decía de pagar una cláusula. También si se va a Şengeli, tendrás que tener a otro. Tienes un ala pivot joven en Zalgiris, Tubelis, que todo el mundo tiene claro que se saldrá en breve. Oye, ¿por qué no llegas y pagas la cláusula? Porque es que al final, es que no sé dónde está el dinero del presupuesto. Es que no sé dónde está. Tú decías que seguro que no va a cobrar, no, lo ha dicho Mark, que el pivot que venga, ¿no? Que no va a cobrar lo que cobraba Billy. Si es que en principio, con el sueldo de Billy, tú pagabas a Josh Nebo y Moses Wright, con lo cual es que entre la cláusula de Wright más lo que le ibas a pagar a Wright te da para algo potente. Entonces, bueno, pues es un poco lo que decía, la incógnita de a ver cómo se completa la plantilla, ver con qué actitud vienen los jugadores estos nuevos, porque claro, como sea actitud de hacer cada uno la guerra por su parte, puede ser complicado. Y tiene un reto por delante el señor Sekulic muy, 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 muy complicado, ¿eh? Así que le deseamos el mayor de los éxitos, porque la verdad es que estamos cansados de ver al equipo pues no consiguiendo los objetivos. Sin duda, el mayor reto de Sekulic y Alexander Sekulic es hacer eso, hacer equipo, hacer un grupo que sea capaz de competir día tras día en un calendario que, como ya decimos siempre en el Triple de Pi, pues no da pausa, no da tregua, y esto arranca en septiembre, pero no va a parar prácticamente nada hasta el mes de mayo. Y de todo ello iremos hablando durante la temporada. Así que yo solamente desearle a David y a Marc que tengan un verano feliz, que descansen y desconecten en agosto. Y a Marc también decirle felicidades, ¿eh? Te lo dije ya en privado, pero felicidades, porque el hombre se nos casa. Así que a disfrutar mucho, Marc, de ese casamiento, del verano, de todo lo que tenga que venir. Y nos escucharemos por aquí, ¿vale? Un abrazo, gracias a ti por invitarnos siempre y un saludo para los clientes de Team Barça Podcast. Seguro que todos tus amigos se creen el mejor entrenador del mundo, hasta que hay que demostrarlo. Vivenger Fantasy es el mejor fantasy para jugar con tus colegas. Monta tu liga privada, ficha a tus cracks jornada tras jornada y calla bocas siendo el número 1 de tu comunidad. Vivenger Fantasy, descárgatelo gratis. Bueno, pues seguimos en la terracita y no se podrá quejar el amigo Kenobi, al que mando un saludo, seguramente oyéndonos en sábado, que es como siempre hace él, que decía que habláramos de baloncesto. Bueno, pues 40 minutazos para empezar la terracita de esta semana en la que no tenemos partido entre semana, pero queríamos abrirla porque hay que hablar de cosas aparte de baloncesto. Y es que uno piensa que no pasa nada, pero pasan cosas continuamente en el Barça. Lo del tema de Ferran Torres, bueno, nos ha pillado un poquito con el pie cambiado. Sí es cierto que esperábamos algo por parte o bien del club o por parte bien del jugador, pero es que en estas vacaciones ha salido Ferran en un montón de medios, sobre todo de habla inglesa, en la CNN incluso, hablando claramente de cómo ve su futuro y dejando la puerta muy abierta a salir del Barça, metiéndole presión al club. Y teníamos que hablar de eso, pero también en esta terracita queríamos hacer algo especial y ha sido todo muy deprisa y corriendo, y es un preguntas y respuestas con la audiencia, con los mecenas. Tenemos por ahí preguntas que van muchas en la dirección del 9, la dirección de Ferran, de Julián y todo esto, y alguna pregunta un poco más personal que no sé si Tony Martínez se atreverá a responder a alguna de ellas. Tony, ¿cómo estamos? Hombre, por supuesto que sí, muy bien, Juanma. La verdad que sí, yo con ganas de responder todo lo que nos digan nuestros mecenas y todos los oyentes. Bueno, ¿has escuchado lo de Ferran para empezar, las declaraciones suyas o no? Sí, ese es que es Ferran Torres. O sea, ¿cómo le va a tirar Ferran Torres un pulsito al Barça? Que está bien, ¿eh? Y el tipo, bueno, pues tiene la autoestima ahora elevada y cree que puede con absolutamente todo, pero es Ferran Torres, que no se nos olvide a ningún culé que es Ferran Torres. No es Messi, no es nadie que vaya a cambiar la dinámica del club. Por lo tanto, para mí, el club está por encima de cualquier jugador, pero en este caso mucho más del propio Ferran. Bueno, a ver qué ha dicho Ferran, dirá alguno. Bueno, pues si no lo sabéis, Ferran ha hablado en muchos sitios y en uno de ellos decía esto bastante claro en español, porque en inglés también ha hablado. Lo escuchamos y que cada uno saque sus conclusiones. El que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona
Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta. Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar. Bueno, todo se hablará, dice Ferran Torres, que demuestre que le quieren. Yo creo que, a ver, el Barça, sinceramente, Toni, si algo ha demostrado el Barça en estos años en los que está Ferran en el club, es que el Barça sí la ha querido, sí ha apostado por él, sí ha tenido paciencia, tanto Xavi como Hansi Flick. O sea, eso de que demuestre que le quieren, lo que está pidiendo básicamente es más pasta. Si Ferran Torres se refiere a que los seguidores le quieren, a lo mejor sí que es verdad que tiene razón y hay muchos seguidores que no le quieren. Ahora, otra cosa es extrapolar los seguidores al club como tal, que te ha puesto un salario y que te está pagando religiosamente y que te está demostrando el cariño cada año, venga el entrenador que venga, te está demostrando el cariño cada año, pues me parece que ahí se equivoca. Él hay un momento donde dice, iba a decir, estoy muy feliz, y se calla y dice, tengo contrato. Fíjate que hay veces que el subconsciente te reclama varias cosas y en este caso le ocurre a Ferran Torres. Tengo contrato con el Barça y voy a ser dueño yo ahora de lo que voy a hacer. Dice algo así, ¿no? Como que ahora puede decidir él lo que va a ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a aguantar 6 meses y en enero vas a firmar con alguien. Es peligroso, tiene mala solución, creo. Ahora mismo, tal y como está, a lo mejor de aquí a 3 días o 4, me parece que el día 12 se reincorpora él, habla con Deco, habla con Laporta y Laporta se lo lleva a su terreno y acaba renovando 5 años más. No lo sé. Pero ahora mismo, tal y como está la situación a día 4, tiene mala pinta y tiene toda la cara de que Ferran Torres o se va a quedar aquí y en enero va a fichar por otro equipo o lo vamos a malvender por menos de lo que han vendido en el Madrid a Gonzalo. La sensación es que eso es un pulso en toda regla de Ferran al Barça, como el que le ha planteado Julián Álvarez al Atlético de Madrid, que ahora parece que Julián Álvarez, bueno, hay que defenderlo sí o sí. Bueno, pues Ferran le está planteando un pulso, lo mismo que Julián al Atlético de Madrid. Veremos cómo acaba uno y cómo acaba otro, pero para esta terracita, para esta parte del podcast, tenemos a alguien que hablamos de él el otro día, le pegamos un palito, él está acostumbrado a que le peguemos palos ya, porque es el tribunero, y ha dicho, pues yo también quiero estar aquí para pegaros alguno. Señor Dani Mateo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bonicos míos. Muy bien, ¿y tú? Ay, que sepáis que me gusta, ¿eh? Vuestros palitos me encantan, porque os tengo mucho cariño, porque sé que los hacéis desde el amor y porque además sabéis mucho más de fútbol que yo y eso es verdad. Y eso es verdad. Pero me encanta. Me encanta el podcast que hacemos y aprendo mucho escuchándoos y escuchándolo y creo que hacemos un podcast apasionante y desapasionado. Eso está muy bien. Y lo de Ferran, que a ver, Dani, aquí el señor tribunero ha sido con Ferran un poco las dos caras, ¿no? Se le ha pegado palos, porque es cierto que creo que todos los culés, ninguno se libra de haberle pegado palos a Ferran, y ahí estuvo Ferran también, que lo pasó mal en su momento, pero también hemos sacado el pecho por Ferran cuando lo ha hecho bien, y el tribunero ha estado también ahí para defender a Ferran. Pero estamos en un punto ahora mismo, Dani, casi de no retorno, diría, porque esto es o puerta grande o enfermería en el caso de Ferran Torres, porque o bien se le hace una renovación como él quiere que se le haga, o sea, está poniendo al Barça en esa tesitura, o se le vende o se espera. ¿Tú qué harías con el tema de Ferran ahora mismo? Yo quedármelo. Sí. Yo quedármelo y ya te digo, no es que no entienda lo que muchos culés piensan y lo que dice Toni, que tiene razón en muchas cosas, que al final es Ferran. Ferran es Ferran. Pero a la vez le entiendo a él, fíjate. Y de hecho, escuchando el audio, las declaraciones son otras. Las declaraciones por escrito, que yo las había visto, sonaban muy mal. Se veía muy chulito, muy retando al club. Tú escuchas el audio y en el audio el chaval no hace más que lo que lleva haciendo un montón de años, que es dándose palmaditas en la espalda a sí mismo. Ferran lleva desde que está aquí confiando en sí mismo pese a todos los demás, llamándose a sí mismo el tiburón, diciendo puedo con esto, porque no es nada fácil. No es nada fácil estar en el Barça. Que se lo digan a Dembélé. A nivel mental es muy difícil. ¿Y por qué? Porque tenemos mucha tendencia a infravalorar a los jugadores que tenemos, a darles 2 oportunidades o 1 y media y ya. Y yo creo que Ferran
es un jugador que si solo viéramos highlights, como pasa tantas veces con fichajes que nos llegan ¿sabes? Pues eso, de Tombuctú. Y si solo viéramos highlights, diríamos, hostia, este tío es el delantero del futuro. Porque Ferran tiene técnica, tiene fútbol, tiene inteligencia, siempre está donde tiene que estar, lucha, pelea, tantas cosas buenas que únicamente le falla lo más importante para un delantero, estamos de acuerdo, que es el gol. El día que Ferran tenga la efectividad en el área de Lewandowski, el día que mejore ese pie y en vez de fallar 4 de cada 3 las meta, Ferran va a ser un delantero top a nivel europeo. Y estoy convencido. De momento de España ya es el segundo mejor delantero, que no es fácil. De todo un país, estamos hablando de que es el segundo mejor delantero para un seleccionador nacional como Luis de la Fuente, que ha demostrado que es un hombre que sabe de fútbol, ¿eh? Y de hecho, entre Oyarzábal y Ferran, si hubiera que ficharlos, mirando al futuro, probablemente Ferran sería la opción. Ferran es un tío que además es querido en el grupo, que además ha sabido aceptar durante todos estos años su posición de segundón, siempre. Es un tío polivalente que te puede jugar por las bandas o te puede jugar por el centro. Es un tío que sabe combinar bien. Recordemos el pase que le da a Merino en el Mundial, en el gol que nos clasifica. Ferran tiene muchas cosas buenas y a veces se nos olvida. Y Ferran Torres, para mí, hay que hacer números. Hay que hacer números. Todo es una cuestión de números, al final, en el fútbol moderno. Pero si Ferran Torres ahora pide una locura, ¿me entiendes? Pues probablemente, pues sí, pues habrá que decir, bueno, pues mira, Ferran, vete a ver si te lo da el PSG. Pero a mí no me parece que esté diciendo eso el chaval. Y a mí no me parece que tenga esa actitud. Y no la ha tenido nunca. Creo que hay que valorar la actitud del Barça con Ferran, sí, y también la de Ferran con el Barça. También el compromiso de Ferran con el Barça, ¿eh? Y creo que si hacemos números y se hacen bien, Ferran más otro delantero, hombre, ojalá tener a Julián y a Ferran. Me parece un sueño, me parece, si conseguimos eso, creo que nos habremos coronado en este mercado. Tendríamos a dos jugadores tan top en el... Y además, Ferran es un tío de equipo. Quiero decir que aceptaría, que estoy seguro de que Julián fuera titular y que a Flick se le caen los anillos y de repente Julián empieza a estar mal y dice, Ferran, el puesto es tuyo, ¿sabes? Yo me lo quedaría. Yo hablaría con él y si es posible me lo quedaría. Y luego buscaría ese otro 9 que, ya os digo, ojalá sea Julián, pero lo veo muy complicado con nuestras arcas pues mira, actualmente. Dani, no te quiero interrumpir, aunque ha quedado claro tu alegato sobre Ferran. Has mencionado a Flick y Flick decía en el cierre de la gira en Inglaterra, hablaba sobre el tema del 9 y básicamente dejaba claro de que toca esperar, sobre todo lo que haga Ferran, pero algo hay que hacer. Esto decía Flick. I was I have totally confidence with Deco. We know that we have to do something. It depends also about Ferran, and then we will see what happens. Lamine also played in one or two matches with us, the same, and I think he's a fantastic player, world-class player, so he also can adapt this. But at the end, the focus is more than as a 7, but we will see what happens. I think Gordon and also Adeyemi, they can play on both sides. They can also play as a number 9. So we have a lot of options actually, and of course also we will see how it happens. Bueno, aquí me gusta porque Flick ya abre también otro melón, que es el tema de cómo jugar el Barça la próxima temporada con Adeyemi, con Gordon, con Lamine, si jugará Lamine como falso 9. Él dice que no, que lo prefiere en el 7, que es en el extremo derecho, que de 9 puede jugar puntualmente, que Adeyemi y Gordon pueden también jugar ahí en el falso 9, pero que vienen en principio a jugar por fuera. Y esto me abre muy bien el camino para abrir el turno de preguntas de la audiencia, decía los mecenas de Club TVP en teambarça.com/Patreon. Ha habido preguntas y lancé lo del post pues hace unas horas y la gente ha respondido, como por ejemplo Rubén Alba, que deja, y se lo lanzo a Tony directamente, 3 preguntas en una, que es la primera: ¿podemos jugar como otros equipos de Europa sin un 9? Segunda pregunta: ¿traemos un tanque tipo Peter Crouch para las segundas partes? Y tercera: ¿confiamos en Hamza? Son 3 preguntas en una, Tony, ¿por cuál quieres empezar?
La 2 y la 3 se responden solas y es que Peter Crouch ya tenemos a Hansa. Para mí, Vale. el delantero tanque tiene que ser Hansa. Y realmente creo que el Flick y el Barça debería apostar por que este jugador no sea el delantero titular, lógicamente, ahora, porque tiene 18 añitos y porque le quedan muchas cosas por hacer, pero tiene unas hechuras este chico que me vuelven loco. Me encanta. Yo es que para mí un delantero tiene que medir a partir de un 87, un 88, y es verdad que esto decirlo después de haber tenido aquí al más grande con 1,72 es mucho decir, pero es verdad que yo físicamente un delantero para mí tiene que ser corpulento, tiene que ser grande, y Hamza, a pesar de tener 18 años y ser finito, porque no es Haaland, no tiene una espalda descomunal, es más bien fino, me parece que tiene que ser ese delantero tanque, y por eso yo he hablado muchas veces aquí de Spi, del jugador del Villarreal, que ahora ha fichado el Real Madrid, y que me parece un delantero muy parecido, muy similar. Me parece que Hamza aún tiene más calidad que Spi. Lo que pasa es que, bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Entonces, la segunda y la tercera se responden solas, creyendo que ese delantero tanque tiene que ser Hamza. Y la primera era si podemos jugar sin delanteros. Sí, y en una terracita ya del año pasado, creo recordar que yo hablé de Rafinha como delantero, de Rafinha mordiendo a los centrales y de Rafinha, que ahora lo puede hacer Adeyemi, que ahora lo puede hacer Gordon. Es decir, creo que sí que esa figura de un falso delantero, un falso 9 con Rafinha, con Adeyemi, con Gordon, incluso con Olmo, que ya lo hemos visto alguna vez, creo que sí que puede ser una buena solución. Mira, es verdad que me gustaría tener un 9 de verdad, pero bueno, en caso de no tenerlo, adelante con ello. No sé si Dani querrás responder, pero antes digo lo que vimos en el día de ayer, en el último día de la gira, o el penúltimo, que jugaba un partidillo el Barça entre ellos mismos. Se pudo ver, creo que fueron 13 minutos por la plataforma que tiene el club en YouTube, y yo pude ver algo de ese partido, y empezó el encuentro con Toni Fernández de falso 9 en uno de los equipos, el canterano, y en el otro Brima Tunkara, que tampoco es delantero centro, pero jugó en esa posición. Y vi, por ejemplo, a un Fermín jugando mucho en zonas de 9, mucha movilidad entre Toni, entre Rafinha y Fermín en uno de los equipos. Fermín metió un golazo, por cierto, que eso le alegra también seguro a Dani. Y bueno, Dani, opciones para el 9, para el falso 9, para esa movilidad arriba, hay muchas, pero tú eres de los de que hay que traer 9 sí o sí, o confiamos en lo que hay más, Ferran. Vamos a ver. Ya sabéis que estamos hablando, los fichajes, lo importante, el tal. Pero os oí hablar el otro día del tema, concretamente a ti, Juanma, de la veteranía. Es decir, ese rol de Lewandowski y de Chesnik, ¿entiendes? Los padres de este chiqui Barça que tenemos, ¿vale? Es importante y muy importante para mí en un vestuario. Entonces, ese tío que en un momento dado dé un puñetazo encima de la mesa y diga ¿a qué cojones estamos jugando? Bueno, todos recordamos, los que tenemos ya una edad, somos el Madrid, con el pito nos los follamos. ¿Os acordáis de aquel momento de Madrid contra el Albacete? Somos el Madrid, ¿no? Pues ese momento de vamos, hombre, venga. Yo creo que lo cumpliría muy bien Muriqui. ¿Sabéis que esta Butat hace mucho tiempo que la defiendo? Sí. Este tío vendría pagando. Estoy seguro de que, paga él la cláusula al que se ha ido, al Fenerbahce, ¿no? Se ha ido a Turquía, ¿no? ¿Se ha ido? Se ha ido al Fenerbahce, sí. Al Fenerbahce. Bueno, un tío que pueda hacer un last dance de su carrera en un equipo como el Barça, que está lo miramos el otro día, ¿te acuerdas que te lo mandé, Juanma? Sí. Está en el top 3 o el top 5 de los máximos goleadores de Europa de más de 30 años. Ojo que no estamos diciendo ninguna tontería. En el Mallorca, no como Kane, ¿me entiendes? En el Mallorca. Un tío que te pueda hacer, que pueda ser ese factor Alexanco que hacía Cruyff, de sacarlo en los partidos que se te han puesto cuesta arriba en los últimos 20 minutos, a rematarlo todo, a pegarse, a meter codo con quien sea, con el cuchillo entre los dientes, no me parece ninguna locura. Por todas esas cosas que os he dicho, que puede tal, y sería muy barato. Y esto sería aparte de todo lo que estamos hablando, aparte de toda la estrategia de confeccionar ese equipo que quiere Flick. Y por supuesto, esto es una cosa que digo yo, no sé ni si Hansi barajaría la posibilidad de traerse a un veterano
para echarle una mano. Pero recordemos la rentabilidad que le sacamos a De Jong. ¿Os acordáis? Hombre, de aquella temporada. El amigo Luke de Si Jong. no llega a estar ahí ese hombre, no hubiéramos hecho nada. Ya no hicimos mucho, pero hubiéramos hecho menos. Así que no me parece ninguna locura. Tony, me pones caras. No, Tony es que está pensando porque el tema de Muriqui ya lo comentamos aquí en su momento y dejamos caer el audio que recuerdo de Dani que me mandó a mí en privado, que es una cosa que yo pues te pido perdón, Dani, si te molestó que pusiera un audio privado. Tony, lo de Muriqui, a ver, entendemos a mí Dani, Muriqui me flipa. como lo dice, pero... O sea, a mí Muriqui me encanta. Creo que ya, y ahora con Hansa ya no es el momento de Muriqui, pero entiendo perfectamente ese fetiche un poco por Muriqui, porque yo también lo tengo. A mí me hubiera encantado ver a Muriqui en el Barça. Creo que ya no va a ocurrir. Creo que es imposible ahora mismo. Además, ha fichado ahora mismo por el Fenerbahce. Bueno, pero me hubiera encantado tener un jugador como Muriqui o como Budimir. Bueno, un poco ese estilo, ¿eh? Ese estilo de delantero parecido a Muriqui, que puede ser también Budimir, pero que tampoco va a llegar. Pero bueno, sí. Es que me gusta, entiendo perfectamente. Me gusta que Dani dice todo esto teniendo... Dani, que te tengo muteado, no hables tanto. A ver, ¿qué quieres decir? Otro que estaba en el top 5 Claro. de máximos goleadores de Europa por encima de 30, Budimir. Y me encanta porque todo esto lo dice Dani Mateo con Viduka como nombre que se ha puesto hoy para este vídeo, con Viduka, un ídolo, ídolo australiano. Bueno, por aquí más preguntas. Por ejemplo, Álvaro, amigo mecenas premium, de los que más paga cada mes, casi se abona aquí al Netflix de Team Barça. Bueno, pues él decía, o nos pregunta, no sé si también por el 9, que yo creo que sí. A ver qué pregunta el amigo Álvaro. Buenos días, TVperos. La pregunta al respecto, pues yo creo que es la que todos nos hacemos y no debe ser nada original. Pues, ¿qué haríais con el tema del 9? ¿Ir con lo que vamos? ¿Intentar renovar a Ferran Torres pidiéndole lo que pide? ¿Subir a alguien de las bases? ¿O ninguna de todas esas y echar la morterada por un 9 de los que marcan época? Y bueno, ya como último, una especie de petición al tribunero. Socio, echar un poco de promoción al podcast en tus canales. Que conste que yo no le he dicho nada, a Álvaro, te lo juro, Dani, yo no le he dicho nada que diga esto. Lo ha dicho él porque ha querido. Poniendo voces. Juanma, te he reconocido. Estoy poniendo otra voz, cabrón, poniendo acento murciano. La verdad que el acento murciano no me sale muy bien. Dani, lo del tema de 9, a ver, Álvaro, no es por no responderte, Álvaro, pero creo que ya lo hemos hecho, más o menos. O no sé si quiere apuntar algo, Dani. Sí, yo quiero apuntar que Álvaro ha disparado para mí bien entre esas dos opciones. Es decir, o traemos un 9 megatop o hay que hacer todas esas cosas. Subir a Hamza, como dice Tony, retener a Ferran y ponerle a Ferran un complemento. O sea, alguien que junto a él te garantice 50 goles, que es lo que necesitas para ganar algo. Si queremos ir a Champions, sí, eso es. Igual hay, ¿sabes? Igual entre Ferran y otro son más que un solo delantero muy top. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Entendéis por dónde voy? Es que, a ver, decía lo de los goles, Tony, ahora te di paso, porque por ahí leía un tuit que le ha puesto mucha gente, ¿no? De los goles que pierde el Barça con la salida de Lewandowski, de Ferran, supuesta de Ferran, y de Rashford. Son 54 goles, que son muchos goles, los que se pierden en una temporada. Tony, ¿querías tú mencionar sobre el asunto este? Sí, hablando de delanteros y de nueves y contestando un poquito al oyente, se ha hablado estos días, hace muy poquito tiempo, de un delantero cual ya teníamos todos en el radar y lo teníamos como medio olvidado porque no tiene mucha prensa, que es Pavlidis. Y a mí Pavlidis es un tipo de delantero así fortachón, fuerte, tanque, que creo que a Flick le funcionaría muy bien ese tipo de delantero. Y es un tipo que estoy viendo números y no baja de 30 goles cada temporada, en el Benfica. Tampoco es, pero bueno, está jugando en el Benfica. Creo que es un tipo de delantero que está en Transfermarkt por 28 millones de euros. Tampoco es exageradamente caro. Vendría, como dice Dani, vendría pagando casi él, porque creo que es un salto cualitativo importante. Y a partir de ahí creo que Pavlidis puede ser un buen nombre. Ojalá, por lo menos Deco lo considere.
Mira, ya que tú has dado el nombre, al seguidor Antonio G. Zambrano, que puso además un tuit y nos citó, hablando de Pavlidis. Y él decía en su resumen final, es un hilo muy largo, Pavlidis ha sido un goleador fiable en Liga, pero el salto de calidad que mostró en Champions 24-25, que marcó 7 goles, no se repitió la temporada pasada. Si el Barça apuesta por él, lo hace más por su regularidad doméstica que por su rendimiento reciente en competición europea. Eso decía Antonio sobre Pavlidis. Bueno, hay más preguntas, no penséis que solamente era de el amigo Álvaro o Rubén Alba por aquí, más en la línea de lo mismo. Jordi Q, y no es por darle un palo a Jordi, que dice, ¿Julián sí o Julián no? ¿Pensáis que finalmente se va a hacer? ¿Pensáis que un jugador de este perfil es imprescindible en este equipo? A mí me da que no, pero alguna sorpresa tendremos antes de final de mercado. Y pone una postdata que es, a ver si os animáis a hacer un extra origen de Lamine por Mataró. Encantado de ayudaros. Bueno, aquí a lo mejor Dani tiene que decir algo sobre esto. Dani. Bueno, ojo, Mataró ha sido muy importante en la carrera de Lamine, como lo ha sido La Torreta. Hombre, claro. Mi barrio, ¿de acuerdo? Sí, sí. Ambos, oye, que tuvo un detallazo Lamine, ¿eh? En el Mundial se puso un anorak con el escudo de La Torreta, que es un grande. Es un grande. Luego ya te contaré un día por privado una cosa que ha pasado en La Torreta que me ha dejado... O sea, es que somos para darnos de comer aparte. Ya te contaré. Pero este Pavlidis no sé quién es, no lo conozco, no tal. Delantero del Benfica. Pero sí, necesitamos algo así. Y lo de Julián, vamos a ver, lo que decía antes Tony. No sobrevaloremos a Ferran, pero tampoco sobrevaloremos a Julián. Ya. ¿Sabes? Que no se nos vaya la olla con Julián. Mira qué mundial ha hecho Julián. Yo no lo he visto. Un gol, marcó, muy bonito, sí, tal. Pero que Julián tampoco es Lewandowski, entiéndeme. Y está ya en el momento de estar en su prime, ¿eh? Tú compara a Lewandowski en su prime con Julián en su prime. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Julián, no te flipes tampoco. Ahora bien, ojalá. ¿Lo veo posible? Yo no lo veo imposible. Lo veo muy difícil. Pero no lo veo imposible, puede pasar. Cada vez más soy pesimista con lo de Julián, sobre todo por la postura del Atlético de Madrid, que es inflexible en todo esto y que ni los 120 kilos ni los aparentemente 130 les sirve y parece que ni por 200 lo va a vender al Barça. Bueno, no sé, si llegara a los 200 a lo mejor se lo plantearía, no lo sé, pero eso no va a llegar, no va a ocurrir. Lo de Julián sí, Julián no, es una pregunta que la gente también se hace, los culés, y además yo veo mucho desgaste también en la gente, porque esto ocurre como lo de Nico, recordemos, que fue un verano muy desgastante, terminamos el verano, no sé, quejándonos de todo, no puede ser, otra vez, nos lo han colado, tal y cual. Lo de Julián va en esa dirección, me da a mí la sensación, y me extrañaría mucho que a última hora de repente, pum, lo ficháramos. Me extrañaría mucho, yo veo más renovar a Ferran. No sé en qué condiciones, si las del club o las del jugador, pero veo más esa dirección. Pero en la dirección del 9, porque las preguntas han sido todas en esa dirección. Por aquí me dice un amigo, a ver si lo encuentro la pregunta, creo que ha sido... Aquí está, Javier Pérez. Juanma, ¿cuál es tu opinión sobre Aslani? Este delantero jovencísimo, 23 años, eso lo digo yo, del Hoffenheim, Fisnik Aslani, kosovar. Me dice, tengo la pedrada de que el año que viene será un jugador por el que se pagarán más de 100 kilos. Y no entiendo que no se vea un movimiento del Barça por él para el precio que se está hablando ahora, que son unos 30 millones aproximadamente. Y más mensajes hacia el Barça no ha podido dar el hombre, es cierto. Se ha mostrado mucho en Instagram con fotos de pequeño vestido del Barça. Tú que lo habrás podido seguir bastante más en la Bundesliga, ¿qué opinión tienes? Bueno, yo doy mi opinión sobre Fisnik Aslani, que tenía por ahí preparado un hilo para ponerlo en Twitter, pero como la cosa parece que se enfría o no lo sé, porque quien lo quiere de verdad es el Leipzig, que ahora está con el tema de Diomandé, y si Diomandé se va, sí o sí va a fichar a Aslani, eso es una realidad. Independientemente que se vaya o no, la cosa parece que va en esa dirección, pero Aslani está esperando al Barça, eso también es una realidad. Es un delantero de un perfil muy Barça, es la sensación que tengo yo. Por alto, no es un Muriqui de la vida, no va bien por alto, pero es un jugador asociativo, es un delantero que presiona también bien, no porque robe balones él, sino porque fuerza mucho la pérdida del rival, y yo creo que está buscando mucho también Hansi Flick un delantero de esas características, que es lo que es Julián Álvarez. Puede ser una especie de Julián Álvarez, pero a lo mejor no tan, ¿cómo decirlo?
tan poderoso en otras facetas, ¿no? De cara al gol, aunque el tipo tiene gol, tiene buena definición. A mí como delantero me gusta. En el Hoffenheim ha marcado que son 10 goles y ha dado 7 asistencias. Se asocia bien. Es un tipo, que eso le gustará seguro a Tony, un tipo Patrick Kluivert, quizás con un poquito de más gol, aunque Kluivert tenía gol, no lo olvidemos, que Kluivert parece que solamente era un jugador de venir a descargar de espaldas a portería, pero tenía mucho gol. Pues va en esa dirección Fisnik Asllani. A mí me gusta como delantero, no sé si 100 kilos valdrá dentro de un año, no tengo ni idea, pero es un delantero muy prometedor y ¿por qué no una opción como esta con 23 años en la dirección de Adeyemi, de Gordon, de juntarlo con Lamine? Al final, como siempre ha defendido aquí Sergi Carmona, al que menciono, esto es que al final fiches a alguien que se entienda bien con Lamine. Eso debe ser la clave, que Lamine es el epicentro, juegue de 9, juegue de 7, y que los que lleguen sean jugadores con los que se entienda rápidamente Lamine. Si Asllani es uno de estos, yo creo que Julián lo quieren por lo mismo, porque saben que se entendería bien con Lamine. Si Asllani es un perfil similar, pues 30 kilos lo tienes, te olvidas de Julián por lo menos durante un año, y ya veremos qué pasa con Julián, porque también se puede dar que viniera Julián dentro de un año o cuando termine el contrato con Atlético de Madrid, fichas a Asllani con 23, te quitas a Ferran de encima, tienes una delantera joven con progresión y con años para desarrollarse, y cuando toque fichas a Julián. No sé si me he explicado bien. Dani, ¿quieres tú decir algo? Te has explicado perfectamente, pero recogiendo lo que dices de Sergi, es que esto es muy importante, porque nosotros jugamos a una cosa. Entonces no nos vale cualquier delantero, por bueno que sea. Recordemos que Zlatan es el gran Zlatan Ibrahimovic, se dio una hostia como una catedral. Sí. Y a Guardiola lo llamaba el filósofo, porque no entendía nada de lo que le estaba contando ese tío. Él decía, pásamelas a mí, cojones, yo la paro con el pecho y le doy un furriagazo y te la clavo en la escuadra. No entendió nada y se fue sin saber qué le había pasado. Bien, y estamos hablando de Ibrahimovic, con lo cual no nos vale cualquier delantero por bueno que sea. Entonces, ¿qué es lo importante? Que se entienda bien con Lamine y que se entienda bien con el resto. Porque nosotros jugamos a una cosa que se llama el estilo Barça, el ADN Barça. Y tenemos a Pedri, tenemos a Fermín, tenemos a Olmo, que es un puto genio, tenemos a un montón de jugadores que la tocan muy bien y que cuando empiezan la jugada ya saben cómo tiene que acabar. Con lo cual el delantero lo que tiene que hacer es el último pase, el pase a la red. Y tiene que ser ese tipo de delantero y no nos vale otro. Y ahí sí que no nos importa mucho si es alto, si es bajo, si es gordo, si es flaco. Tiene que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, para dar el último pase, el pase a la red. Entonces lo que necesitamos es un delantero inteligente. Inteligente en el terreno de juego. Luego ya que se ponga las gorras que él quiera. Bueno, perdona, un pequeño palito a Ferran, que por cierto hoy ha explicado lo de la gorra y lo ha explicado muy bien. Que solo se la ha puesto porque ponía Make España Great Again, porque la quería para hacer campeona del mundo. El pobre chaval le ha caído también a las putas redes. Pero a eso voy. Ferran es un tío que ha entendido a qué jugamos. Necesitamos a otro tío que a lo mejor es un tío que está fracasando actualmente en su club, pero que tiene el estilo, la forma de jugar que encaja en nuestro equipo. Al final, yo creo que todos tenemos dudas, menos menos Hansi, que ya sabe perfectamente qué es lo que quiere, ya se lo habrá dicho a Deco, y lo que traiga Hansi va a estar bien, porque eso es lo que este tío es lo mejor que nos ha pasado desde Luis Enrique, creo yo. A ver, Hansi ha dejado claro, como escuchábamos antes, que espera que pase algo. O sea, que claro ha sido Hansi Flick, que se ha mojado incluso con el tema de los canteranos que más le han gustado, que esto no es habitual, que un entrenador diga nombres, y ha dicho 3 nombres, Sevima Tunkara, Orián Goren, el israelí, y también quien mencionó el tercer... Xavi Spar, claro. Xavi Spar, que aquí lo hablábamos el otro día en la terracita, que a mí me encanta, y que el otro día además marcó un golazo en este partidillo entre ellos. Además, una jugada muy interesante, apareciendo él por derecha, dándosela a Adeyemi estirado en ese costado de Lamine, y el tipo metiendo ya cuerpo hacia el área y marcando, además, definiendo muy bien. Es un jugador que está con la flecha para arriba y yo creo que va a tener minutos en el Barça de Flick. Bueno, más preguntas. No quiero tampoco ir dejando aquí a la gente fuera. Y preguntas que van en una dirección, de verdad, Diego ha querido ser cabroncete. Y nos deja por ahí una pregunta, Tony, Dani, ya que estáis los dos, que dice, a ver,
Buenas, team. Voy a lanzar un par de preguntas de terraceo. Espero poneros en un aprieto. La primera, empiezo por Tony, que también se la traslado yo, a lo mejor a Dani, si quiere responderla. ¿Prefieres que el concierto que reinaugure el Bernabéu tras el problema de los ruidos sea uno de tus grupos musicales? Bueno, esto más para Tony, más bien. ¿Con Sold Out y le proporciona al Madrid miles y miles de euros de ingresos? ¿O que una canción de ese grupo suene por megafonía en el descanso del Camp Nou en el derbi catalán 26-27, que el Barça va ganando 3-0 al descanso? Bueno, a ver, por un lado está el corazón y por otro está el negocio y no los puedes juntar. Si quieres que te vaya un poco bien, no los puedes juntar. Yo me haría mucha ilusión que sonara una canción de Yere, una canción de Zoila en el Camp Nou a la media parte, pero eso no le va a cambiar la vida a ninguno de los artistas. Tocar en el Bernabéu le va a cambiar la vida a las dos bandas. Ya ves. No, sí, no. A ver, Diego, la respuesta creo que estaba clara, ¿no? Tony tiene que mirar también por lo suyo y es normal. El negocio y la pasión. No sé si aquí, Dani, lo podríamos comparar con una actuación tuya en el Bernabéu. A lo mejor ya la has hecho y no lo sé, ¿eh? Oye, yo por dinero actúo en la boda de la hija de Florentino. A mí me da... La pasta es la pasta, totalmente. Y luego me dejo todo ese dinero comprando merchandising del Barça. Del Barça, bien. Pero una cosa, por cierto, totalmente aparte del fútbol. Tony, ¿qué artistazos llevas, tío? Me gustan todos los que pones. Muchas gracias. Pues bueno. Sí, les he descubierto gracias a ti y molan muchísimo. Pues muchísimas gracias. Sí, la verdad que ahora vamos a... Bueno, pues mañana me voy al Sonorama con uno de ellos, o sea que sí, la verdad que estamos muy contentos. Yo estoy muy contento y las bandas también, o sea que guay, gracias. Yere. Y vas a pasar bien, tengo buenos amigos ahí en el Sonorama, vas a disfrutar. Sí, tiene pinta. Yere, que lo escuchó in situ en el programa que hicimos en Tegueste, Dani y Mateo, porque hicimos el programa con música de Yere todo el tiempo, o sea que sonó mucho. A ver, y la otra es que me toca a mí, dice, te toca a ti, Juanma. A ver, ¿prefieres ver en directo la final del Mundial 2030 en el estadio de Tánger, pero que España pierda con gol de Messi? ¿O verla en televisión siendo en Cornellá y que España gane con gol de Messi en propia puerta en el partido de su retirada a una Argentina entrenada por Pep? Hostia, Diego, la pregunta primero me la tengo que leer 3 veces porque no la entiendo. Pero más o menos sé por dónde va. Yo que gane España. Me da igual si es en Tánger, si es en Cornellá. Yo que gane España. Lo de Messi ya me es indiferente porque Messi se pasó el juego hace 4 años. Yo creo que ya estamos en paces, o está en paz él con el fútbol y el fútbol con él. Y lo de 2030, un mundial que va a ser entre Marruecos y España. Yo veré seguramente partidos en Tánger. Espero y deseo que llegue con salud para verlos. Y en España, y la final, si llega a España, que sea en Cornellá o que sea donde sea, pero que la gane España. Aquí tampoco creo que Dani tenga dudas, ¿no? Con quién va en ese 2030, ¿no? Totalmente. Pero escúchame, qué pena, ahora que has dicho Marruecos, que lo estuvimos comentando, Juanma. Qué pena Saibari, Qué buen delantero sería. Sí. Para este Barça, Sí, además ideal, para el perfil de delantero que parece que busca Hansi Flick, móvil, presionante, con gol. Sí, es un fichajazo del Bayern, la verdad, por un precio alto, pero es un delantero que además que tiene progresión todavía, habla muy bien español, por lo que he podido escuchar, nació en Terrassa. O sea que es un jugador que, mira, hubiera encajado creo muy bien también en el Barça. Y un jugador marroquí, que aquí Tony defiende siempre lo de Unai, ¿no? Que parece que ha vuelto a sonar lo de Unai. Yo creo que le vendría muy bien al Barça un jugador marroquí por tema también de mercado, porque en Marruecos tiene muchísimo tirón el Barça. Se dice que el partido este de Tánger, si lo va a jugar o no, que veremos con todo el asunto este de Ceuta si lo va a hacer o no, pero le ofrecían 4,5 millones de euros por ese amistoso. Que claro, un dinero así no se le puede decir que no. Y un jugador marroquí, la verdad que pegaría. Tuvo a Abde, ¿no? En el Barça, pero bueno, Abde tampoco tuvo un paso demasiado potente, ¿no? Un jugador así de caché en Marruecos le vendría muy bien, pero bueno. Más preguntas, la última creo ya, porque creo que ya no nos queda ninguna. Ah, sí, mira, pregunta, esta para cerrar ya las preguntas de los oyentes. Bernat Galmes. Pregunta multiverso culé, que parece muy de IA, Bernat, también te digo. Buenas, equipo de TDP. Supongamos que se inventa la máquina del tiempo, pero por culpa del fair play de Tebas, solo tenemos energía para un único viaje en toda la historia del club. Wow. Tenéis que votar democráticamente en la mesa, o sea, somos 3. ¿Qué grieta del multiverso culé arreglamos? Y ojo que ofrece varias alternativas, en este multiverso. La primera, traer al Maradona de los 80 al equipo de Flick y garantizar que juegue 10 años en el Barça sin lesiones ni movidas. Esa es la primera. La segunda, viajar al año 2000 y secuestrar a Figo en una gasolinera para impedir que pise el Bernabéu. Esa es otra. Nah. La tercera, viajar a 2017 y romperle el contrato a Neymar a guantazos antes de que firme con el PSG. Y la última,
viajar al verano de 2021, esto ya me empieza a doler, y aún no he terminado de leerlo, con un camión de billetes para renovar a Messi y que se retire en el Camp Nou. Bueno, yo creo, Bernat, que has puesto, tú lo has dicho, básicamente en tus opciones. Dani, creo que no hay ningún tipo de duda, ¿no? No lo sé. ¿No? Yo no me quedo con ninguna de todas esas. Ajá. ¿Tendrías otra? Yo me voy ahora mismo, y además para cerrar el tema de esta terracita, me voy a buscar al primer Ronaldo y me lo traigo al Barça de Flick. Y lo blindo para que se retire en el Barça. Pensad lo que sería ese Ronaldo de 18 años. Va. Me cago en la puta madre que me parió. Olvídate de Messi, te lo digo, Sí. Olvídate de Messi. Porque claro, es que lo que está proponiendo es que nos quedemos a un Messi ya en el final, ¿no? En el declive de su carrera. No. No ha dado la opción, que esa es otra, de ir a por el Messi de 17. Cuidado a eso. Cuidado a eso también. Pero vamos, ahora que estamos apostando en la banda por Lamine, que todavía tenemos que ver hasta dónde puede llegar este chaval, tú imagínate un Ronaldo en punta. No, te compro esa, Te compro, es que no había pensado porque al final me he quedado con las de Bernat y no he pensado en la opción de Ronaldo. ¿Tú, Tony, te quedarás con una de las que ha propuesto Bernat o tendrías esa de Ronaldo o tendrías otra? La de Maradona es muy potente, ¿eh? La de volver a Maradona y que se quedara 10 o 12 años aquí jugando sería, claro, eso sería descomunal porque Maradona además podía jugar donde quisiera, era como, bueno, era alma libre total. La de Ronaldo es espectacular. Y yo, por corazón, me encantaría ver a Kluivert en este Barça de Flick. Me encantaría ver a Patrick. Por cierto, pero Tony, espérate. Que soy fan de carpeta, de Kluivert. Antes de despedir a Dani, ¿tú tienes mano con el tema Kluivert o ahí no llegas todavía? Que si tengo mano. No, lo digo porque queremos invitar un día al programa a Patrick Kluivert. ¿Sería posible? ¿Tú podrías hacer alguna cosita por ahí internamente o no? Bueno, veremos. Bueno, yo tenía que decirlo, preguntarlo. Lo dejamos abierto. Dani. Lo podemos, mira, como lo de Julián. No lo veo imposible. Mira, pues ya eso me vale. Lo veo difícil, pero no imposible. Dani, que disfrutes las vacaciones y te veremos la temporada que viene, ¿vale? Bueno, guapísimo. Muchísimas gracias, Y Forza Barça. Abrazo, tribunero. Pues tribunero que se queda por ahí de vacaciones y yo despido a Tony ahora. En esta terracita despedimos ya a toda la gente, porque al final esto era una terracita que realmente no queríamos, no es que no quisiéramos hacer, había que hacerla también, en parte, pero es que al final ha quedado muy chula, Tony. El hecho de responder a la gente, sí. Hablar del tema de Ferran, que al final es el tema de que todo el mundo está hablando ahora mismo en redes sociales, el tema de Ferran Torres y sus declaraciones, nos ha quedado muy redonda y ya lo único es que invitemos, y Dani se ha mojado también con tus bandas y le gusta lo que hacen tus grupos, que la gente la invitemos, ¿no? A un llamamiento a los que estén cerca del Sonorama, si alguno quiere que se acerque a ver a tus bandas, ¿no? Eso es, el día 6, es decir, el jueves, yo me voy mañana para allá, pero el jueves toca la Zoila a la 1:30, 1:40 en la Plaza de la Sal. Un lugar muy conocido, es como una plaza muy céntrica de allí de la zona de Aranda de Duero y justo donde se hace el Sonorama, y la gente que sea fan de la música y fan del Sonorama sabe exactamente dónde es porque no tiene pérdida. Genial, pues Tony, a pasarlo muy bien en el Sonorama y nos veremos a la vuelta, ¿vale? A tu salud lo haré. Bueno, pues Tony, que lo pasará seguro muy bien por el Sonorama y nosotros que también lo pasaremos bien en el siguiente programa que hagamos, que ya veremos cuándo viene. Y si alguno se ha dicho, pues es que tragarme 40 minutos de inicio de podcast con baloncesto, amigo o amiga, esto es Team Barça Podcast y aquí hablamos de todo, a poder ser y en la medida de lo posible de todo lo que engloba al Barça, que es más que el Barça de Hansi Flick, que también es baloncesto, que también es femenino, que también es hockey, balonmano, fútbol sala. Todo cabe aquí y seguiremos haciéndolo, aunque no te guste. Así que esto es Team Barça Podcast. Yo espero que esta terracita te haya gustado, la 6x07. Lo que viene ahora pues será la 608, que ya veremos si es antes de que termine la semana, después de lo que haga el Barça en este triangular que juega en Italia. Yo espero que sí. Y después llegará una semana en la que voy a intentar descansar, tomármela de vacaciones, que también creo que me lo he ganado este verano. Y a la vuelta pues ya nos meteremos con Gamper, previa del comienzo de la temporada, en fin. Que tenemos todavía agosto cargado de contenido, prácticamente no hemos descansado en nada, y siguen prácticamente, así que si descanso una semanita tampoco pasa nada, creo yo.
Que nada, gente, gracias por estar ahí, por acompañarnos, por querernos, por apoyarnos en teambarça.com/Patreon. Y sin más, nos vemos en el siguiente contenido. Ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Siendo el gato que se pone pata arriba, peleando por su vida. No me escondo las heridas, saco fuerzas del silencio de la nada. Team Barça.